¿A qué sobreviviste, Marvin? Hace 15 años volví a nacer, un 13 de septiembre, exactamente del 2010. Soy sobreviviente de un accidente aéreo. Me tocó perder allí al que en ese momento era mi esposo. Teníamos año y medio de casada. Dios, en su infinita misericordia, no me dejó aquí para sufrir, porque el dolor es válido. Eso me lo enseñó ella. Pero el sufrimiento no. El sufrimiento es malo. No puedes sufrir. No puedes pasar toda una vida sufriendo. Y yo tenía 3 años sufriendo. Que no asumas que tienes un problema y que necesitas ayuda, nadie va a venir a sanarte. Las historias que encuentras en Haz que Pase están relatadas por sus protagonistas, bajo su experiencia, lo que han vivido y cómo les ha transformado. Estos protagonistas han decidido contarlas en este espacio con el ánimo de dejar testimonio de sus propias vivencias. Este podcast solo pretende ser un espacio seguro para encontrarnos e inspirarnos. En Haz que Pase entendemos que cada proceso es diferente. Si sientes que al escuchar estas historias necesitas ayuda adicional, no dudes en ponerte en contacto con un especialista. Haz que Pase llega a ustedes a nombre de Centro Óptico New Vision, que bien se ve. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas. Decoraciones Casabella, simplemente diferente. iTools, celulares y servicio técnico. Te voy a contar tan solo una de las reflexiones que me dejó este episodio. Puedes elegir vivir en constante sufrimiento o atravesarlo con profundo dolor, aunque duela, para sanar. Eso fue lo que tuvo que hacer Marvin Mago, quien sobrevivió a un accidente aéreo hace 15 años. Ahí no solo perdió por un tiempo las ganas de vivir, sino también a quien era su esposo. Cómo salir de un profundo duelo y cómo encontrar otra vez el propósito de tu vida son algunas de las herramientas que vas a conseguir en este Haz que Pase. Marvin, bienvenida. Gracias, Javi. Gracias por estar aquí. A ti por invitarme. Y bueno, hay creo que varias diosidencias quizá en este momento. Para quienes creen en las diosidencias, algunos les llamarán coincidencias simplemente, otros casualidades y otros causalidades, probablemente, ¿no? Creo que hay un poco de todo. Hay un poco de todo. ¿En qué crees tú principalmente de esas que nombré? En Dios, en las diosidencias. En las diosidencias. No, creo que no hay nada en este mundo que tenga casualidades. Creo que todo tiene un propósito y quien mueve los hilos de ese propósito es Dios. ¿Tú sientes que tu vida ha tenido un propósito? Creo que tiene un propósito. Quizás hasta ahora aún sigo buscándolo, tratando de poco a poco ir descubriendo el por qué estoy aquí a esta hora. Exacto. Y con eso quería comenzar. ¿Qué es para Marvin la vida? Porque quizá lo decimos banalmente todos los días. ¡Ay, estoy vivo! Pero ¿qué es para ti la vida? Es la oportunidad de servir. Yo creo que para mí, para Marvin, es la oportunidad de servir, de darle la mano a quien lo necesita, de manera figurada, con un abrazo, con un silencio, con una compañía, con una tacita de café caliente. Pero para Marvin es hasta ahora servir. Y sigo tratando de ubicar la mejor manera para poder llegar a muchas personas y poder ayudar a quien llegue a mí. Algo que me enseñó la vida, mi mamá principalmente. Trabajaste por 21 años como secretaria en la Universidad de Oriente, ¿no? Sí. Y algo de eso, o en algo de eso, está el servir también, ¿no? Amaba mi trabajo en la Universidad de Oriente. Circunstancias ajenas
me hicieron salir, tomar la decisión de renunciar. Pero si esas circunstancias no hubiesen existido, aún estuviese trabajando. Incluso de vez en cuando voy y visito a mis compañeras porque amo eso. Amo el contacto, amo ayudar, amo que pueda dar alguna información, por muy pequeña que sea, y facilitar la vida de esos muchachos que llegan a la universidad como perdiditos en muchos casos. Claro, la vida dentro de las universidades tiene como una dinámica totalmente diferente, ¿no? Están vivas en cuanto hayan allí estudiantes que acudan a ellas, ¿no? Creo que es el alma de toda casa de estudio, son sus estudiantes en cualquier nivel, porque cuando ellos no están, la soledad se siente mucho. Y entonces estar allí para servirles, para ayudarlos, para orientarles. Tampoco es que soy una perita en dulce. Tengo mi carácter. Pero nadie se acercaba sin una respuesta. Porque decir, ay, no sé, no está dentro de mi vocabulario. Creo que es lo peor que tú le puedes decir a un muchacho o a alguien si eres un servidor público, o sea, que trabajas con público y vienen a pedirte alguna información. El decir, no sé, creo que es llenarlo de más de dudas. Sí, y pasa mucho. Muchísimo más de lo normal. De lo que debería, quizá, ¿no? Sí. Hablaste de carácter, que tienes carácter, ¿no? Sí. ¿En qué momentos sale ese carácter? Siempre. Ajá. Ok. Siempre. No tengo un carácter explosivo. Nunca he sido una persona de carácter explosivo, pero sí de carácter determinante. De creer y defender mis ideas. Y defender a otros. Por defender a otros quizás soy un poquito más fuerte en el carácter. Y de mis ideas, defender mis ideas para mí es sumamente importante. Mis creencias. Puedes atravesar muchas circunstancias, puedes vivir momentos difíciles, pero creo que todo depende del cristal con que lo mires. Por eso, desde hace años le confío mi visión al Centro Óptico New Vision. Encontrarás optometristas y oftalmólogos y además la orientación y la montura que necesitas. Tienen su propia línea de lentes. Pregunta también por los lentes de sol. Centro Óptico New Vision, qué bien se ve. Claro. Marvin, hablaba del carácter porque, bueno, quizá algunas cosas que nos suceden en la vida van forjando nuestro carácter, ¿no? Sí. Y desde la primera vez que te contacté, que fue un mensaje de texto, digamos, a través de WhatsApp, pero fue un mensaje de texto, con un teléfono que conseguí a través de una tercera persona, a quien le voy a dar las gracias, que es Antonio Vicent. Pues recibí mucha amabilidad de tu parte, ¿no? Y con este carácter dulce con el que te estamos viendo, ¿no? Y aunque estabas escribiendo, pues yo percibía esa característica tuya, ¿no? Sin embargo, bueno, han habido situaciones complejas durante tu existencia, ¿no? Una de ellas, y por eso comencé hablando de la vida, qué significaba la vida para ti, y me dijiste oportunidad, ¿no? Para servir. Fue un incidente bastante complejo de sobrevivencia. Sí. Sí. ¿A qué sobreviviste, Marvin? Hace 15 años volví a nacer, un 13 de septiembre, exactamente del 2010. Soy sobreviviente de un accidente aéreo, vuelo comercial Margarita Puerto Ordaz, y el avión se precipita a tierra antes de llegar a la pista y fallecen 17 personas en ese accidente. Yo soy una de esos sobrevivientes, aunque me tocó perder allí al que en ese momento era mi esposo. Teníamos año y medio de casada. Y tuve que
reunir esos pedacitos durante mucho tiempo de lo que había quedado de ese accidente para rehacer o reconstruir mi alma, porque no fue fácil, Gaby, no fue fácil. Claro. No ha sido fácil el camino, pero hubieron muchísimas personas que estuvieron no detrás de mí, muchas veces delante de mí para alarme, para sostenerme. Mi mamá, mi hermano, mi familia de sangre y mi familia de la vida, mis amigos, porque puedo decir con orgullo que tengo amigos, porque en las malas fue de verdad donde más estuvieron a mi lado. Mucha terapia, mucho entender, muchas ganas de no estar. Oportunidades que se presentaron donde ya no soportaba más el dolor y quise no seguir aquí. Pero como te dije en esos mensajes que nos hicimos, mi mamá me parió 2 veces. Un 22 de mayo de hace unos cuantos años atrás y después nuevamente. Fue un parto mucho más largo. Claro. Porque fueron 2 años, 3 años, todos los días, diciéndome, con su forma de ser, estás viva. Es una segunda oportunidad. Aprovéchala. ¿Sabías que muchas personas dejan de sonreír no solo por las situaciones que les ha tocado vivir, sino porque se sienten inseguras con su dentadura? Para ayudarte en la recuperación de tu sonrisa, te cuento de los servicios del Centro Odontológico ProImplant. En un solo grupo encontrarás especialistas en ortodoncia, endodoncia, periodoncia, rehabilitación oral, cirugía y ahora con tratamiento multidisciplinario para el bruxismo. Sí, ese que entre otras cosas te hace despertarte con dolor en la mandíbula. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas. Porque en ese momento era como hacer una recuperación doble, ¿no? El ocuparte de tu cuerpo, que había quedado, pues evidentemente con heridas, y también reconstruir ese corazón que había perdido un ser tan importante, ¿no? ¿Cómo lograste, además de estas personas que te acompañaron, que acabas de nombrar, que yo creo que son fundamentales tener esa red de apoyo en esos momentos, ¿no? Sí. ¿Cómo lograste encontrar en ti ese switch para seguir? Fue la primera vez que pedí ayuda, fue muy rápido. A los 20 días era una oscuridad. Yo sentía que no valía absolutamente nada. Era mucho dolor. Era querer dormir para no pensar y no poder hacerlo. Le dije a mi mamá en ese momento, yo necesito una ayuda externa porque no puedo con esto. Empecé a tener ataques de pánico, en tener ataques de ansiedad. Fui entrando poco a poco en una depresión y empecé a verme con psiquiatras. Fui de un psiquiatra a otro, medicación tras medicación. Entre medicación y medicación hubieron picos muy, muy fuertes de depresión, donde en algún momento decidí no seguir con vida. Hasta que llegó a mi vida una persona maravillosa, la doctora Mirianki Guzmán. Viste que no existe la coincidencia. Claro, la conozco, por supuesto. La doctora Mirianki, yo la conocía de la UDO, y una conversación en pasillo me abrazó y me dijo, vamos a desayunar juntas en mi consultorio. Me llevó hasta su consultorio y empezó a darme herramientas. Empezó a hacerme ver que dentro de mí había una pequeña lucecita y que de esa pequeña lucecita tenía que agarrarme con mucha fuerza. Porque Dios, en su infinita misericordia, no me dejó aquí para sufrir. Porque el dolor es válido,
Eso me lo enseñó ella. Pero el sufrimiento no. El sufrimiento es malo. No puedes sufrir. No puedes pasar toda una vida sufriendo. Y yo tenía 3 años sufriendo. Y ella, cada vez que nos encontrábamos en terapia, me daba muchas más herramientas que actualmente me sirven, porque hoy lo comentaba con una persona, la depresión estamos en una habitación y nuestros miedos están en distintas puertas y la depresión está en una puerta y a veces se asoma, a veces te llama o a veces sale, pero ella y mi voluntad me dieron las herramientas suficientes para empujarla hacia nuevamente ese cuarto y encerrarla allí, mantenerla allí. Igual que mis ataques de pánico, mis ataques de ansiedad, porque aún siguen, pero ya sé cómo controlarlos. Ya no me van a llevar a ese lado oscuro, a esa habitación fúnebre que veía siempre que me levantaba durante los primeros 3 años. 3 años y después de eso decidiste, Sí. ¿no? Avanzar. Sí. ¿Avanzar hacia dónde? ¿Hacia dónde fue ese avance en tu caso, Marvin? Primero hacia vivir, porque no vivía. Fueron 3 años de caminar. De caminar porque me tocaba, de ir a hacer cosas porque tenía que hacerlas, pero siempre estaban allí esos miedos a continuar, al qué voy a hacer con mi vida, porque eso fue una de las primeras preguntas que me hice cuando salí del accidente. Eso no se me va a olvidar. Caminé desde el avión hacia un hangar donde nos estaban resguardando hasta que llegaran los bomberos, y me senté en una silla a ver el avión incendiarse y preguntarme, ¿qué voy a hacer ahora? Porque tengo las manos y el alma vacía. Y a partir de ese día que fui, eso fue una de las cosas que me dijo la doctora Miriankis. Yo nunca no fui al sepelio de mi esposo, ni tampoco fui a su tumba mucho después, porque el accidente fue en Puerto Ordaz. Yo soy de Barcelona y yo tenía que ir hasta Upata. Y eso fue una de las tareas que me mandó ella. Fui y cerré ese ciclo. ¿Pudiste despedirme? Pude pelear con él por sentirme abandonada, pero también agradecerle por haberme amado y cerrar ese ciclo. Y desde allí empecé a entender que tenía que vivir, que debía vivir, no por él, no por mi mamá, sino por mí. Y seguí mi vida. Me gusta cuidar, me gusta servir. Mi familia, mi hermano, han sido mis conejillos de India. Hay planes. Ahorita dejé de tener empleo para dedicarme a cosas muy mías, a la cocina, al hogar, a mis animales. Amo tener animalitos, sobre todo gatos. Y más adelante tengo un proyecto. Te puedo contar. ¿Qué tiene que ver con los animales? No. Ok. Tiene que ver con servir. Quiero estudiar, después de muchos años, fisioterapia. Ok. Porque siento que hay muchas personas que no pueden pagar terapias porque económicamente no les alcanza. Y creo que aprendí de Miriankis que con un desayuno o con un cafecito podemos reunirnos y yo te hago la terapia y tú me sirves y yo te sirvo. Y entonces quiero encaminarme por allí, seguir sirviendo a través de comidas, donde me inviten a cualquier actividad. Ahí estoy de primera fila. Tener tiempo para eso. Eso me ha dado este tiempo de no tener un empleo fijo. Tener tiempo para cualquier actividad a la que me inviten.
Claro, como reorganizar y ver ahí, como decías al principio, que estabas como en esa búsqueda de un propósito distinto, ¿no? Mayor quizá, ¿no? Sí. Creo que lo tienes. Lo que hay que hacer es ponerlo en Pulirlo. práctica. Creo que sí, creo que sí. Creo que tú lo tienes claro. Sí. Siempre, para mí eso es, no hay nada más satisfactorio que un gracias. Mm, mm, Es para mí el mejor pago, una sonrisa, un saber que esa persona con lo que yo le dije o yo le di o yo hice para él, puedo salir adelante, puedo llegar a cumplir su objetivo. Claro. La batería del celular que ya casi no funciona, la pantalla llena de rayas que no te permite ver nada o los múltiples toques que tienes que darle al cargador para que haga su trabajo. Todo eso lo puedes solucionar con el servicio técnico de iTools. No solamente eso, sino que puedes salir de ahí con un equipo totalmente repotenciado o incluso uno nuevo. Visita iTools en sus 3 direcciones y mantente siempre comunicado. Marvin, obviamente el objetivo principal que yo tengo, o el propósito, ya que estamos hablando de propósitos, que tengo con este tipo de espacios, con este particularmente, es que, bueno, las personas que lo escuchen, que lo vean, puedan tener herramientas. Has compartido varias y buscaste ayuda, supiste pedir ayuda, que eso me parece que es importantísimo, ¿no? Reconocer que la necesitabas, solicitarla y acudir a eso, ¿no? Apegarte a eso. Y además de eso, creo que la determinación de seguir aquí es también de destacar, porque pudiste haber tomado decisiones diferentes, ¿no? ¿Tú eres capaz de reconocerte eso? Sí, Uh-huh. sí. Para mí es difícil el reconocimiento personal. Ujú. Eso es algo que debo de trabajar. Pero sí, tuve herramientas que me ayudaron a mantenerme aquí. Eh, Distraerme con cosas, con escribir, eh, con buscar espacios de silencio, pero con, ¿cómo te podría decir? Con propósito. Uh-huh. Ir a un atardecer en la playa. Amo los atardeceres. Lechería es uno de mis lugares favoritos en la tarde. Sentarme a ver el atardecer, el oír las olas. Eso me calma mucho. Buscar esa paz, esa tranquilidad, donde queda fuera el ruido externo y quedas tú con tu interior. Uh-huh. Pero creo que lo más importante fue buscar a Dios. Eso es algo que es muy duro contar porque yo soy una persona de mucha fe. Y durante esos 3 años perdí mi fe. Uh-huh. Me separé de Dios. Pero como buen padre me volvió a recibir. ¿Y cómo lo buscaste otra vez? Porque, Volví a creer en Él. ok. Aunque Él siempre creyó en mí. Y por eso me dio mi segunda oportunidad. Porque llegan momentos en que tú sientes que no tienes propósito de vida. Que fue una equivocación el haberte quedado. Ah. Que moriste allí, en ese avión. Que el haber caminado hacia ese hangar no valió la pena. Tranquila. Y poco a poco él me fue guiando Uh-huh. y me fue mostrando que yo soy su hija y que como buen padre nos ama, me ama. Y entendí que no era el por qué a mí, sino para qué Ujú. conmigo. Uh-huh. Y eso es lo que he ido haciendo desde ese momento.
buscando ese para qué conmigo. Y hasta ahora siento que es un propósito de, como te dije, de servir. Claro. Amo el servicio. Y Se va como forjando ese concepto nuevo, ¿no? Que entiendo también se ha ido llenando de otros motivos, ¿no? También para avanzar. Sí. Ese proyecto que tienes, Sí. que estoy ya deseosa de que lo puedas hacer, Esperemos que sí. porque Esperemos lo que cuentas con ilusión. Sí. Y creo que eso obviamente ahí tienes un papelito para... creo que eso va a marcar la diferencia Sí. en ese aspecto. ¿Con qué otras cosas llenas tu día a día en la actualidad, Marvin? Que te generan alegría, que te generan esperanza y felicidad. Cocinar. Cocinar, ajá. Cocinar. Amo Ok. experimentar en la cocina. Ok. Amo ver recetas y ponerlas en práctica. Tengo un excelente catador en casa. Ajá. Yo no quería entrar directamente ahí, pero bueno, si tú quieres entrar directamente Tengo un ahí. excelente catador en Ajá. casa que ama lo que yo cocino y que no Ok. lo ame para que él vea, no come más. ¿Qué es tu pareja? Sí, Ok. es mi amor. Creo que José Ángel, mi esposo, me enseñó que el amor existe y me preparó para esta relación. Ya tengo muchos años con una persona maravillosa que llegó a mi vida y me demostró que vale la pena volver a amar. Sí, y le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias a Dios por él. Me regaló esa segunda oportunidad en el amor. Y ahí me quería detener, sobre todo por eso, ¿no? Porque más allá de la circunstancia en este caso, que bueno, ya nos contaste cómo sucedió, pues muchas mujeres u hombres que pasan por lo mismo de perder a su pareja, en el estado que sea, sean esposos o parejas simplemente, novios, etcétera, pues a veces está como la decisión de hasta ahí llegó mi existencia amorosa, ¿no? O mi parte, digamos, de relación afectiva con otra persona. ¿Cómo fue para ti? ¿Fue una decisión o simplemente, bueno, llegó? Llegó. Ok. Llegó. Pero yo siempre lo dije, yo nunca me iba a cerrar al amor porque yo amé, fui amada y yo creo en el amor. Yo creo en el amor de pareja. Creo que respeto a las personas que no creen o que no necesitan una pareja para ser feliz, aunque yo tampoco lo necesito para ser feliz. Soy feliz como soy, pero compartimos muchas cosas y nos atravesamos uno en la vida del otro y decidimos caminar juntos. Claro. A partir de ese momento. Y le ha tocado estar conmigo, un ser maravilloso. Le tocó estar conmigo en el momento más duro después del accidente, que fue la pérdida de mi mamá. Porque mi mamá para mí fue ese pilar durante el transitar después de mi accidente. Y de la noche a la mañana me dicen, tu mamá dentro de poco se va, porque tenía un cáncer agresivo y cuando lo diagnostican ya tenía metástasis. Y 5 meses después de ese diagnóstico, mi mamá se convirtió en mi estrella. Y él conmigo nosotros somos, por parte de mamá, somos 2 hermanitos. Mi hermano menor y yo. Y Joan se convirtió en ese otro integrante de ese pequeño núcleo familiar, ¿no? Y fue mi apoyo y es todavía mi apoyo. Y agradezco a Dios por él. Claro. Y tiene que ser un ser muy especial, ¿no? Para estar en esas circunstancias, ¿no? Sí. Y entender esa historia, digamos. Sí, y respetarla, porque es importante respetar mi historia, la historia, cada quien viene con Todos tenemos. con un saquito a cuestas de todo lo que vivimos antes, bueno o malo. Lo importante es sabernos comunicar. Y creo que nosotros tenemos mucho amor y mucha comunicación. De verdad que yo amo mucho a
a mi gordito. En Casabella evolucionamos y ahora tenemos un nuevo espacio en lechería, 4 niveles para que te conectes con el lujo y la calidad de sus colecciones con marcas internacionales, pero al alcance de tus manos. Muebles y composiciones para embellecer todos tus espacios, crear recuerdos en familia o incluso establecer nuevas alianzas de trabajo. 28 años de experiencia ahora en la avenida principal de Lechería Decoraciones Casabella, simplemente diferente. Cuando te preguntaba lo de forjar el carácter y que hay, bueno, circunstancias en la vida de todos que nos van como forjando lo que somos en la actualidad, tú me comentabas que también de niña o adolescente, no lo tengo claro, adolescente, también habías atravesado una circunstancia de bullying, que algunos dirán, bueno, eso está de moda ahora. Ahora lo que quizá está de moda, digamos, es un término distinto, pero ha existido quizá La burla, el chalequeo. La burla, el chalequeo o la señalización a otros, yo creo que toda la vida, ¿no? En ese caso, ¿cómo lo atravesaste tú? Pero sobre todo, ¿qué le puedes decir ahora a un chamo que quizá nos está escuchando y está atravesando lo atravesé mismo? en silencio. Ok. Me cargué de todo eso. Yo, una niña de 13, 14 años en un colegio donde mi figura no era la figura típica de una niña de esa edad. Y con 12 años no tienes filtro. Y con 12 años burlarte de otra persona te hace más popular, te hace más interesante. Porque así son los adolescentes. Lo entiendo ahora. Y en ese momento no existía esa educación de respetar que hay ahorita, o esas herramientas de poder identificar y poder señalar, tener el valor de señalar. Nunca señalé, siempre callé, y eso lo arrastré por muchísimos años, que cuando voy a terapia por mi accidente sale a flote esa herida que estaba allí de no aceptar mi físico. Siempre he luchado con mi peso. Siempre ha sido un tema. Pero ahora, en ese momento entendí que es mi peso, y mi peso no me hace ni más ni menos persona. Mi esencia me hace persona, no lo que está fuera de él. Claro, ni tampoco te define. Entonces sí, me tocó vivir ese periodo, y quisiera que no le pasara a nadie. Joan tiene una niña, y a ella le hablo y le digo, o sea, no es tu amigo el que te prohíbe, no es tu amigo el que te critica, no es tu amigo el que te dice al oído cosas que tú sabes en el fondo que son malas. Ese no es tu amigo. No, y no te aferres nunca a esas ideas tontas de que vales por un peso, vales por una cara bonita, vales por la ropa que tienes, no, vales por la dulzura que tienes en tu alma. Y cómo la puedas compartir con los demás, ¿no? Cómo puedas hacer sentir a los demás en tu presencia. Siempre pongo ese ejemplo de que cuando vayas a decir algo, primero internalízalo, díselo a tu yo interior. Y si tu yo interior le duele, es porque cuando lo vas a decir a la otra persona también le va a doler. Entonces, tienes que ser muy prudente al decir las cosas, porque no sabemos qué está atravesando esa otra persona, y decir una palabra mal ubicada puede ser la gota que derrame ese vaso de un estado emocional complicado. Exactamente. Nadie sabe los monstruos que hay en el alma de cada quien. Claro, así es. ¿Cuáles han sido los momentos de luz en tu vida? Muchos. El nacimiento de mi sobrino, Juan, el hijo de mi hermano Ventura, fue un momento maravilloso. Siempre soñé con viajar
a Europa. Ujú. Después del accidente, montarme en un avión sola por 8 horas y lo hice. Antes de eso había viajado, sí, pero ese fue mi primer viaje largo y sola después de un accidente aéreo. Ujú. Eh, es que los momentos son tantos, pero si te pones a enumerarlos, parecen tan insignificantes, porque simplemente el hecho de que un día te paras por la mañana y te invitan a ir a ver el amanecer a las 5:30 de la mañana con una con un vasito de café arriba en el morro, eso para mí es maravilloso. Ujú. Eso para mí es importante. Cuando recibes una llamada de una persona que te quiere mucho y que duras 1 hora, 2 horas hablando con esa persona que tenías 6 meses que no hablabas, eso para mí es un momento de luz. Reencontrarme con amigos, con conocidos, son momentos de luz. Cuando hago una comida y me queda muy rica, Ujú. sé que me queda muy rica, Ujú. eso para mí es un momento de luz. Eso llena mi alma. Cosas sencillas que llenan mi alma. Momentos sencillos que llenan mi alma. Claro. Y lo que me da la gasolina para seguir Ujú. en este día a día, buscando ese propósito. Porque hay heridas por sanar todavía, y me refiero no solamente a las que quizás están por dentro, en el corazón, ¿no? Sino quizá a esa reconstrucción incluso física que tuviste que hacer luego del incidente, del accidente. Sí, aún duelen los pies Ujú. de vez en cuando porque yo tuve quemaduras en los pies. Y así como duelen los pies, también duele el alma. Ujú. A veces hay días oscuros, hay épocas, fechas, y se reúnen una fecha con otra y son días muy nublados, incluso a veces de mucho aguacero. Pero después sale el sol, es lo importante, Ujú. que toda lluvia tiene su fin y después de ese palo de agua el sol brilla y brilla con mucha más fuerza. Y de ahí me aferro, de mis afectos, de mis motivos de vida, de, de la sencillez del día a día, de la cotidianidad, Ujú. porque todos sus días traen sus cosas buenas y sus cosas malas. Ujú. No hay un día que se parezca a otro. Y al final de ese día se agradece, Ujú. se da gracias por todo lo vivido, porque se vivió. Y ya eso es ganancia. Ujú. Paro, en tu testimonio tiene mucha fuerza. No solamente, bueno, nuevamente, ¿no? Por las características del testimonio, sino porque, aunque yo entiendo que cada proceso de cada persona es personalísimo y duele y pesa dependiendo de cada quien, obviamente, pues sí hay momentos en los que quizás nos dejamos abrumar por cosas pequeñas y cotidianas, ¿no? Y cuando escuchamos quizá historias como la tuya, pues es como un golpe un poco de realidad. Oye, wow, estoy abrumada por esto o abrumado por esto, pero hay otro tipo de historias, ¿no? Em, ¿Cómo quizá pudieses tú motivar a alguien con un poquito probablemente de esas palabras que tú escuchaste cuando necesitabas de esa motivación exterior? Primero identificar y asumir que necesitas ayuda. Es lo primero. Tú tienes que asumir que quieres que te ayuden. Porque hasta que tú no asumas que tienes un problema y que necesitas ayuda, nadie va a venir a sanarte. Después, buscar un motivo. Un motivo ya sea tus hijos si los tienes, tu mamá si la tienes, tu papá si lo tienes. Y desde ahí empezar a reconstruir y darte cuenta de que motivos muchísimos, pero tienes que hacértelos, que internalizártelos, o sea, tienes que asumirlos, que son Creértelos. tus motivos, no son mis motivos ni el motivo de fulano. Cada quien, como dices tú, vive un proceso distinto y tiene que ubicar cuál es ese eje que lo va a mantener
con fuerza arriba, porque me pasó un detalle con la medicación. Ujú. Para mí fue muy duro porque yo tomaba antidepresivos y yo quise ser valiente. Por eso es que siempre debemos de acompañarnos y decir, yo no puedo vivir con estos antidepresivos toda la vida. Y me los quité. Y fue lo peor que pude haber hecho. Claro, eso pasa una factura muy alta. Fue cuando decidí ya no vivir más. Fue muy duro para mí y por eso me agradezco mucho a mi madre que siempre estuvo atenta allí conmigo, de hombro con hombro. Y no automedicarse, buscar ayuda, tener motivos. Y que de esto no se sale fácil. Muchas veces no salimos, sino que nos mantenemos con él toda la vida, pero sabemos controlarlo. Yo digo que es como cuando tú tienes una enfermedad crónica. Eres paciente hipertenso y tienes que tomarte la medicación toda la vida. En este caso, tu medicación son motivos de vida, acciones de vida, que van a ser esa medicación, esa esperanza para mantenernos. No nada más un antidepresivo, no es nada más un ansiolítico. Existen cosas más bonitas, con más luz que un ansiolítico. Hay personas que lo necesitan y no lo voy a negar, porque yo en un momento los necesité, porque viví tomando ansiolíticos mucho tiempo, pero gracias a Dios ahorita no duermo como bebé, porque el sueño se pone intermitente muchas veces. Eso sí me quedó, pero descansas. Claro. Porque encontraste una luz ese día. Y vivir el día un día a la vez. No adelantarte tanto. No vivir en zozobra ni tranquilo, calma. Respira. Aprendí a respirar. Aprendí a oír y a ver. Eso lo aprendí en este proceso. Y si alguien se siente muy abrumado, respira. Y vas a salir adelante. Vuelves a ti. Marvin, quiero, 3, 4 cositas antes de despedirnos. Primero, agradecerte este tiempo, contar la historia, porque sé que no es fácil. Aceptar además la invitación para contarla. Sí. Yo me acerqué con la intención de ver si querías, ¿no? Y respetar la respuesta, obviamente, ¿no? Te agradezco eso, la confianza sin conocernos, porque la verdad es que no nos conocíamos. Y además de eso, quiero ya verte dando esas terapias que quieres dar. Y quiero probar algo de eso rico que cocinas. ¿Cómo no? Así que te agradezco mucho venir aquí y espero que, este espacio le pueda servir a otras personas. Y más allá de eso, te abrazo y lamento ese momento que atravesaste y que viviste. Gracias, de verdad, a ti. Gracias por esta invitación. Gracias por darme la oportunidad de contar a través del aprendizaje y no del dolor. Porque, como te dije en el principio, muchas personas se acercaron a mí para entrevistarme en los primeros años y yo sentía que lo que querían era ver a una persona en dolor, en duelo, y utilizar el morbo para visualizar. Y contigo sentí que el morbo no existía y que lo que existía era la posibilidad de ayudar desde mi experiencia a que otras personas pudieran avanzar después de haber transitado o estar transitando un momento difícil en su vida. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. De verdad. Gracias a ti. Gracias. A ti, mi amor. Haz que pase llega a ustedes a nombre de Centro Óptico New Vision, que bien se ve. Centro Odontológico ProImplant, los especialistas en sonrisas. Decoraciones Casabella, simplemente diferente. iTools, celulares y servicio técnico.